Buenas a todos y bienvenidos a este Teatro Crítico en el que vamos a hablar del libro relativamente recientemente publicado por Pentalfa Ediciones y que lleva por título Filosofía del Imperio en la Nación del siglo XXI, ensayo sobre el problema político de las Españas y las Rusias. El autor, José Ramón Bravo, está hoy con nosotros para aguantar las preguntas, los dimes y diretes de otros 5 contertulios que voy a proceder a saludar por orden que me aparecéis en la pantalla. Tengo a la vista, en primer lugar, a Antonio Sánchez. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas, aquí estamos. Francisco Benavente. Hola, buenas tardes a todos. José Alsina. Buenas tardes. José Ramón Esquinas. Hola, buenas tardes. Y Daniel López. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes a todos. Como aquí muchos. Bueno, pues el libro de José Ramón Bravo, como poco se puede ver, es un libro, como también él ha llegado a decir, voluminoso, que consta principalmente, ¿no?, de 3 partes o bloques, se pueden distinguir y que bueno, están estructurados así para facilitar sobre todo la lectura del mismo, para que cualquier lector que esté comprometido con el tema o alguien ajeno que quiera acercarse por primera vez, pues pueda ir un poco de la mano del autor, adentrándose en el libro. Estas 3 partes corresponden a una teórica, otra histórica y otra de índole geopolítico. De alguna manera se van sentando las bases de lo que se va a hablar y finalmente se entra a machete al asunto. Entonces, si os parece, y dado que somos unos cuantos tertulianos, voy a proceder a dar la palabra a José Ramón para que nos diga un poco cómo está yendo el desarrollo de la obra, las controversias, los comentarios, o si se arrepiente de haberlo escrito. Y acto seguido, pues voy dando la palabra a los demás para que hagáis una primera aproximación, un primer comentario en torno a la obra y luego ya José Ramón vaya contestando y en un segundo lugar, pues bueno, algunas apreciaciones o matices o réplicas a lo que él vaya diciendo. Así que, José Ramón, adelante, coméntanos cómo está la obra, cómo están las conversaciones en torno a ella y lo que consideres oportuno para introducirla, para que nuestros espectadores bueno, pues, se quieran adentrar en tu obra. Muy bien, pues gracias, Alberto. Es un libro, como has dicho, extenso. Está pensado para un público, digamos, de lectores que tengan inquietudes sobre la filosofía, pero también sobre la historia y la política, la geopolítica también. Y bueno, aunque se basa en el sistema de bueno, en las categorías de bueno y de otros filósofos materialistas, realistas e incluso tradicionalistas, está pensado, digamos, teniendo en cuenta que los posibles lectores no sean necesariamente especialistas en filosofía y tampoco pues, específicamente en el sistema de bueno, ¿no? Entonces, es un ensayo político, fundamentalmente, aunque tiene una parte doxográfica e histórica muy importante, porque se ha querido dar pues, una base, digamos, de referencias sólidas. Entonces, hay muchas referencias, hay cerca de 500 referencias bibliográficas, hay un índice onomástico también extenso, que tiene, pues, creo que son más de 1.300 nombres, casi 2.000 notas a pie de página. Es decir, que se ha querido referenciar todo para también facilitar a aquellos lectores que tengan interés en indagar sobre temas concretos, porque se plantean muchas cuestiones en el libro, pues poder ampliar a partir de esas fuentes, ¿no? Se puede decir que es una teoría, sí, es una teoría hispánica, una teoría de Rusia también, y sobre todo una teoría política que trata de recuperar el concepto de imperio, la importancia del principio de imperio, ¿no?, en la historia política, en la teoría política y bueno, su vigencia continua y que hoy, pues, por ejemplo, podemos ver perfectamente, ¿no?, si analizamos la realidad internacional desde un punto de vista objetivo y realista. Entonces, bueno, el libro pues ha llevado cierta elaboración, un poco más de 2 años, porque tuve que, digamos, compaginar la elaboración del libro con algunas ocupaciones personales y laborales.
De momento no me he arrepentido de escribirlo, pero bueno, he visto que hay algunos comentarios, digamos, bueno, pues diversos, ¿no? Según de dónde provengan. También se puede comentar que el libro en gran parte es una crítica contra el liberalismo, ¿no? Pero entendido como se hace aquí, es decir, como un orden teológico-moral que fundamentalmente se opone a la tradición moral católica, que es la que informó pues, la formación del Imperio Hispánico y de la civilización hispánica en la historia, y también la civilización rusa, que podemos considerar católica, aunque desde un punto de vista ortodoxo, ¿no? Y con diferencias importantes respecto a la civilización hispánica. Entonces, en ese sentido, sigue un poco una metodología comparativa, ¿no? Con las grandes diferencias que puede haber, pero buscando también las concomitancias y los paralelismos que puede haber entre lo que se llama aquí las Españas y las Rusias, que no es España y Rusia como tal, no es el Reino de España y la Federación Rusa, aunque se habla mucho de ellos, pero es sobre todo el mundo hispánico. De hecho, bueno, en la portada, como has mostrado antes, pues la parte hispánica realmente está representada por Hispanoamérica, ¿no? Más que por España. Y bueno, pues lo que fue el espacio de la Unión Soviética, que en el libro se defiende la tesis de que es en muchos sentidos una continuidad territorial, incluso cultural, etcétera, de lo que fue el antiguo Imperio Ruso, y se han puesto esos dos mapas porque corresponden a los contornos actuales de los estados que hoy existen, pero que formaron parte de esos espacios, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí yo casi que preferiría que el resto de los contertulios, los que por cierto agradezco que estén aquí, pues hagan preguntas o críticas o comentarios y bueno, pues espero poder responder si se me hace alguna pregunta adecuadamente. Así que... Muy bien, estupendo. Buena introducción para dar pie pues, al primero que aparece en pantalla, por orden a Antonio Sánchez. Adelante. Muy bien. Pues bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me parece un libro que, aunque solo fuese por la información, prescindible y necesario y muy recomendable para leer. Pero además plantea, como ha dicho José Ramón, cuestiones muy importantes hoy en día y que están ligadas a la filosofía de Gustavo Bueno, al materialismo filosófico, aunque hace matizaciones en algunas cuestiones que yo creo que necesitan desarrollarse y algunas de las críticas yo creo que son acertadas, pero de todas formas son cuestiones que hay que profundizar en ellas, ¿no? Entonces, respecto al primer bloque que él mismo trata, pues respecto a la teoría política yo creo que son importantes las cuestiones de la nación política, qué significado tiene, si es algo más que, como él mismo dice, una ficción jurídica constitucionalista, y qué puede significar respecto a lo que él considera, y yo creo que de una forma bastante acertada, pues el verdadero, la verdadera plataforma del Imperio Español, que es la nación histórica, que como tal ya por sí misma es política, ¿no? Entonces, pues justamente el analizar qué función en el nuevo régimen que hay de novedoso de verdad y qué función empieza a adquirir la ideología ligada a la nación política, que va ligada a su vez a la idea de izquierda, que surge pues, en esa época también, en parte en la Revolución Americana y en parte en la Revolución Francesa, y también ligado a la idea de democracia, ¿no? Y al democratismo, ¿no? Y demás. Eso por un lado. Y luego, respecto a la idea de imperio, pues también es importantísimo pues, analizar en qué se basan las dos normas fundamentales que hay, que son las de imperio generador, imperio depredador, y además la contraposición que hace José Ramón durante toda la obra. Por un lado, el imperio anglosajón, que lo llama, lo unifica o lo confedera, por un lado el imperio inglés, que es el originario, y el imperio norteamericano hoy en día, frente al resto de imperios, especialmente al imperio español, que se podría decir que el imperio inglés surgió frente al imperio español fundamentalmente, y luego el imperio norteamericano, y analizar hasta qué punto el imperio norteamericano es un imperio depredador o tiene también componentes generadores, ¿no? Que esa es una cuestión, pero en todo caso está claro que es una plataforma distinta
a la plataforma hispánica, y aunque solo fuese por eso, pues ya sería un imperio enemigo, por así, o por lo menos contrincante del Imperio Español y del Imperio Ruso. Y luego hay cuestiones también ligadas a la izquierda liberal, hasta qué punto las Cortes de Cádiz o la nación política española surgió realmente de lo que, por ejemplo, Francisco Martínez Marina, que fue muy importante en aquella época, pues considera las fuentes del liberalismo, o luego se dirán las fuentes del liberalismo, pues las Cortes medievales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, luego hay también un análisis, habría que hacer un análisis de las causas del hundimiento del Imperio Español y del Imperio Ruso, porque José Ramón sobre todo destaca los aspectos externos, pues la dialéctica de imperios, por así decirlo, y la influencia sobre todo del Imperio Inglés, Imperio Norteamericano, tanto en el hundimiento del Imperio Español como del Imperio Soviético. Y justamente la tercera parte del libro pues tiene que ver sobre todo con eso, con el presente actual, el análisis que hace de la guerra de Ucrania, que yo creo que habiendo escrito el libro antes de que empezase la guerra, pues ha dado unas claves muy importantes para poder entenderla, y creo que acierta en gran medida en casi todos los planteamientos que hace. Y luego, pues lo más discutible sería, o lo más cuestionable o que necesita más desarrollos, es las propuestas para el futuro y demás. O sea que básicamente, pues de entrada digo esto, que creo que es un poco los temas fundamentales que se podrían tratar. Muy bien, José Ramón, no sé si estimas oportuno, bueno, comentar algo lo que ha dicho Antonio simplemente Sánchez. me parecen muy buenos comentarios los que ha hecho Antonio y muy justos sobre el libro. Estoy fundamentalmente de acuerdo con todo, y especialmente con la necesidad de desarrollo de muchas cuestiones, puesto que si se hubieran desarrollado como es debido, pues el libro al final habría sido una enciclopedia y sabíamos que no podía ser, ¿no? Pero yo quería por lo menos dejar planteadas esas cuestiones un poco con la idea de que otros autores, o quizá yo mismo en el futuro, pues puedan desarrollarlas debidamente, ¿no? Pero por lo menos dejarlas ahí. Algunas se han podido desarrollar, otras no. Y respecto a los otros puntos que ha dicho Antonio, pues me parecen muy apropiados. Vamos, estoy básicamente de acuerdo. Muy bien, pues Francisco, una primera aproximación a la obra de José Ramón, coméntanos. Bueno, yo soy muy analítico y sintético y ya, bueno, algunos ya me conocéis de los que estamos aquí. El libro es una obra seminal. Él es muy humilde, José Ramón Bravo es muy humilde y llama ensayo político. No, tu obra es una obra seminal. ¿Y qué quiere decir que una obra es seminal? Pues, en mi opinión, una obra es seminal cuando en sus páginas se encuentran las coordenadas para investigar en otras direcciones de manera multidisciplinar. Por ejemplo, yo la parte 1 la leí muy rápido, como al venir de ciencia política, pues al que quiera aprender, como él muy bien dice, va a ser una forma magnífica de entrar. Ya empecé a quedarme más flipado con la parte 2, puesto que yo siempre he considerado que en España falta una historia del pensamiento político. Nunca se ha escrito una historia del pensamiento político. Coincido con uno de los autores que él menciona, que es Fernando Olivier, que es viejo diplomático ya recientemente fallecido, en el que efectivamente esa falta de historia de pensamiento político puede que sea debido a la acción del angloimperio, que viene desarrollándose desde, como muy bien dice él y lo describe perfectamente, desde hace ya 2 o 3 siglos, ¿no? Y luego la parte 3 fue la que me gustó, porque yo soy más de geopolítica que de filosofía. Y en la parte de geopolítica he encontrado auténticas joyas de vías de análisis. Para mí como Marino, es un derrotero. Un derrotero es un libro donde vienen los puntos conspicuos de la costa, corrientes dominantes, zonas de peligro, zonas bonancibles, vientos favorables, vientos desfavorables, cómo entrar en los portulanos, cómo entrar en los puertos, cómo hacer las derrotas de aproximación y de recalada. Particularmente, estoy bastante en acuerdo, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dice, porque es especulativo. Esta parte 3 es especulativa, la geopolítica es especulativa. Hay gente que dice en el mundo de la diplomacia
que el mundo de las relaciones internacionales es un mundo sin racionalidad, es solamente una relación entre poderes sin moral y sin ética. Por lo tanto, si te metes en ese terreno, estamos en un terreno desregulado. Y si entras en un terreno desregulado, es el terreno donde vence el más fuerte. Él te da, José Ramón, te lo agradezco, te das unas coordenadas de navegación fantásticas y, por ejemplo, yo saqué, para entrar en materia, dos cosas muy interesantes. Una idea que me viene del momento actual de la política reciente de nuestro país, que es que cómo las líneas de autoritas hipotextas interaccionan en los espacios donde los humanos nos relacionamos, y él plantea una explicación de desarrollo ecuménico, que son los imperios, pero casualmente lo que él dice es aplicable al espacio micro. Por ejemplo, dice, un partido político se le puede considerar que tiene también capa cortical, no solamente los estados-nación. Y si tiene capa cortical, ¿podría yo aplicar la aproximación de bueno que ha traído José Ramón a este libro? Pues yo he encontrado interesantes vías que he debatido con algunos amigos míos y hemos llegado a conclusiones de que puede que no sea muy académico, es decir, puede que a lo mejor un académico estricto te diga no encaja, dice, vale, de acuerdo, pero te aseguro que es muy operacional, muy bueno, o sea, te da herramientas de ir a ciegas a no ir a ciegas. Y luego encontré otra cosa que quería mencionar antes de que se me olvide, que es cuando él habla de que la única forma de... Me pones que me quedé, esto me llegó al alma, dice, la única forma de resistir al imperio, al angloimperio, es a través de las naciones de Estado, y habla que el mejor ejemplo nos lo da China, y también menciona una cosa, una tercera vía de algunos pensadores rusos que proponían un modelo jurídico-político genuinamente ruso que asumiera lo más valioso de lo corporativo y de lo institucional de la cultura rusa, ¿no? Pues eso se está dando ya en el mundo internacional. De hecho, ahora mismo el enfrentamiento que tenemos en Ucrania es el enfrentamiento de dos enormes estrategias de nación, que es lo que los angloimperiales llaman integración civil-militar y lo que los sudeste asiáticos, China y Rusia lo ha admitido, se llama fusión civil-militar. Y la diferencia es muy importante. Muy rápido, la integración civil-militar propone que las corporaciones, dado que están en permanente combate en el mundo del comercio, tienen una capacidad de liderazgo y de desarrollo de grandes estrategias de nación muy por encima de otras instituciones del Estado, por ejemplo, las fuerzas militares o la propia institución gubernamental. Eso es el angloimperio. Fusión militar, los chinos y los rusos que la tienen admitida también, dice, el ejército, como es la frontera entre la vida y la muerte, Sun Tzu en estado puro, Sun Tzu, vamos, el pensador de las viejas estrategias de guerra, esa es la parte del Estado que más racionalidad puede inyectar al conjunto de la sociedad y además hacerlo de manera que sea beneficioso para todo el entorno, dado que, como buenos militares, ellos no tienen ningún interés crematístico en hacer grandes ganancias como corporación económico-financiera o como... Y esas dos ideologías están en el libro difusas, pero se entienden perfectamente. Y en esta frase yo creo que diste, para mi gusto, dio en la tecla al decirlo. Y es ahí donde está. Tenemos ahí en plena potencia lo que significa la acción del angloimperio y la resistencia de los Estados-nación. Yo todavía flipo con este libro, flipo en el buen sentido de la palabra, disfruto con él. Muchas gracias, José Ramón. Gracias a ti. Muy bien, José Ramón, no sé si quieres puntualizar algo sobre estos elogios de Francisco tan generoso. Es una perspectiva también interesante, digamos, táctica, efectivamente militar, que resalta la parte geopolítica. Entonces, muy interesante también lo que dice Francisco. Respecto al Estado-Nación también, simplemente puntualizar que en el libro, además de lo que él ha mencionado, también se resalta la importancia de la masa política, ¿no? Y que efectivamente el mundo actual es un mundo formalmente de Estados-Nación, pero que el Estado-Nación por sí mismo, sobre todo en el ámbito hispánico y ruso, no puede, especialmente en el ámbito hispánico, ¿no?
tiene muy difícil la pervivencia futura precisamente por una cuestión de masa, ¿no? Es decir, un poco se resalta la importancia del espacio y de la dimensión de la escala hispánica, y esto tiene que ver con lo que se plantea o se empieza a proyectar en el último capítulo, que como dijo antes Antonio, pues sí, necesitaría mucho desarrollo. En sí mismo ya se podría hacer de eso solo un ensayo, ¿no? Pero ahí se apuntaron algunas líneas de prolepsis, de proyectividad. Pero sí, es decir, se resalta la importancia del Estado-Nación, pero sobre todo también el principio de imperio, ¿no? De la operatividad del imperio, y de que no todos los estados-nación evidentemente son iguales. Entonces la importancia de la desigualdad objetiva real entre los estados y de la masa política en relación con la potencia, ¿no? Muy bien. Pues el siguiente que tengo en la palestra es el señor José Alsina. Adelante, José. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer que me hayáis invitado a esta tertulia, que ya he seguido muchas veces y a la que admiro. Y bueno, yo antes que nada quería felicitar a José Ramón porque yo este libro lo he encontrado impresionante, o sea, no solo por el tamaño, sino por el contenido. Bueno, es que claro, habría tantas cosas. Yo he intentado seleccionar un par de comentarios solo porque aquí hay miles, además precisamente toca todas las cosas que a mí me interesan, o sea, es curioso, ¿no? A ver, hay una cosa que me ha gustado, y es que utilizas el término materialista y realista como prácticamente como sinónimos. Yo siempre he pensado que, en fin, en los desarrollos filosóficos de Gustavo Bueno, creo que el término realista sería más adecuado. Pero bueno, yo no soy nadie para enmendarle la plana, ¿no? Entonces, claro, esto liga con otra cuestión muy interesante, cuando dices que, bueno, la columna vertebral, ¿no?, del Imperio Hispánico fue el catolicismo. El catolicismo entendido no solo como una cuestión puramente religiosa, si es que realmente hay alguna religión que sea solo religión, sino que detrás de él hay, bueno, una política, una economía, una antropología, una sociología. En este sentido, es verdad que el catolicismo visto así es más realista que otros planteamientos religiosos o filosóficos. Y aquí toco con un tema, con un autor que tú mencionas, pero que a mí me interesa mucho. Además, bueno, soy autor de un libro sobre él, que es Ramiro de Maeztu. Ramiro de Maeztu, para mí, su libro más importante, creo que a mi entender, es La crisis del humanismo, ¿no? Y en los inicios de la crisis del humanismo creo que hay una declaración de realismo cuando dice, bueno, existen los seres humanos y existen las cosas, ¿no? Pero claro, las cosas pueden ser materiales o pueden ser espirituales. Es decir, se puede ser realista sin ser materialista en el sentido quizá más habitual, ¿no?, de esta palabra. Es decir, las cosas existen, ¿no? Y hay cosas materiales y cosas espirituales. Las cosas espirituales para Maeztu son algo parecido a las ideas platónicas, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante. Y luego también en este mismo libro también, que bueno, es un libro que evidentemente hoy día sería muy impopular, ¿no? Porque entre otras cosas pues hace una defensa acérrima de la Edad Media, ¿no? Y dice otra cosa muy interesante, dice, es que, claro, dice, la Edad Media se le ha dicho que es una edad oscura. ¿Por qué? Porque la Edad Media, ¿no? Bueno, dice que el mundo es un valle de lágrimas, yo pecador, dice, pero los medievales no es que les gustara, o sea, no es que les gustara vivir en un valle de lágrimas, ni considerarse a sí mismo pecadores, sino que simplemente observaban la realidad exterior, a través del realismo, y la realidad interior, ¿no? Y luego, bueno, ya pasando el tema España, el otro tema, que sería Rusia, ¿no? Otro autor que también mencionas, que a mí también me interesa mucho, que es Alexander Dugin, ¿no? Es cierto que cuando dices que no hay una clara teoría del Estado, es verdad, entre otras cosas porque yo creo que la cuarta teoría política es una teoría en construcción, ¿no? Pero hay algo que creo que es muy interesante, y es que, bueno, cuando Dugin habla de las civilizaciones de la tierra y del mar, esto no es suyo, esto es de Carl Schmitt, ¿no? Pero creo que hay una concomitancia muy interesante, ¿no?, entre esta idea de la civilización de la tierra y la del mar con los imperios depredadores y los imperios constructores. Es decir, cuando una civilización de la tierra construye un imperio constructor. Y cuando una civilización del mar construye un imperio depredador. Es decir, sin ser exactamente lo mismo, pero creo que hay un cierto paralelo, ¿no? De hecho, es una idea de Carl Schmitt, que Dugin la repite, pero la idea original es de Carl Schmitt, ¿no? Que hay una cierta convergencia con esta idea de los dos tipos de imperio, pues que es original de Gustavo Bueno. Bueno, hay más cosas, pero en fin, ya más adelante ya irán saliendo. Muy bien, José Ramón. Pues, ¿algún comentario a lo que te ha dicho José Alsina? Sí, bueno, estas preguntas me las hizo separadamente también José. Entonces
Digamos que estoy He repetido un familiarizado poco, ¿no? No, pero que me parecen que inciden temas muy, digamos, clave, ¿no? del libro. Y sobre el realismo, bueno, de hecho, muchos autores tradicionalistas, digamos, tradicionalistas católicos, han resaltado precisamente el realismo del pensamiento tradicional, ¿no? Católico, a pesar de que evidentemente hay una teología natural y unos conceptos metafísicos, como es obvio en el catolicismo, pero que sí, que es verdad que, y esto lo ha dicho, por ejemplo, bueno, lo ha dicho Miguel Ayuso, lo ha dicho recientemente José Miguel Gambra, me parece, y otros, que uno de los criterios por los que se podría diferenciar el pensamiento tradicional del pensamiento moderno es precisamente el realismo frente al idealismo que caracteriza el pensamiento moderno, ¿no? Y bueno, yo esto lo ligo en el libro a la moral protestante, como se habrá podido ver, ¿no? Porque hay una relación continua en el libro y el concepto de teología, que es muy importante para mí. Y sobre lo de la civilización del mar y de la tierra, sí, sí es verdad que hay muchas concomitancias, a pesar de que se pueden hacer matizaciones y demás. De hecho, los modelos históricos de los que parte el libro para establecer, digamos, como criterios de base, la diferenciación fundamental entre dos tipos básicos de imperio o de expansividad del Estado son los modelos de Roma y de Atenas, ¿no? Que Roma, que es un modelo, pues podríamos decir, típicamente territorial, continental, ¿no? De continuidad, de incorporación, y el modelo de Atenas, que es un modelo típicamente pues, de polis, de factorías, de emporios, es decir, un modelo que llamaríamos colonial, ¿no? Con todas las matizaciones que se puede hacer, pues claro, tampoco se puede comparar Atenas o la Liga de Delos, etcétera, con lo que fue el Imperio Británico, pero bueno, sí que hay un principio ahí de expansividad que es claramente es distinto en uno y otro caso, ¿no? O sea, que también me parece muy interesante la perspectiva de José Alsina. Y yo también tengo que decir un poco, a raíz de lo que ha dicho él, de que se tratan cuestiones en el libro que le han interesado siempre. Es verdad que yo las conferencias, los artículos que he leído de él también me han interesado siempre porque tocaban muchas cuestiones y muchos asuntos que también me parecían relevantes y que, bueno, que de hecho se han incluido en el libro, ¿no? O sea, que muy bien. Estupendo, pues el último en la palestra va a entrar José Ramón Esquinas. Adelante, una primera aproximación a la obra. Bueno, pues en principio pues felicitar a mi tocayo, José Ramón, que el libro es impresionante, quiero decir. No es plan de ponerse como estos que van a los tribunales de la oposición, de las tesis doctorales que se ponen en la página 24, usted dice, quiero decir, hay tanto, es tan grande que habría mucho que matizar, que discutir, como ha dicho Francisco, abre muchas posibilidades y por ahí pues felicitar a José Ramón porque es un libro muy bueno y abre tantas cosas y plantea tantos problemas que por ahí, pues, quiero decir, esto no es retórica, quiero decir que creo que hay que empezar por admitirlo. Pues yo voy a empezar, y ahora sí, pues discutir lo que habéis planteado de si Gustavo Bueno es realista. Yo creo que no, quiero decir, creo que hay que empezar planteando, Gustavo Bueno no es realista, y eso es lo que lo distinguiría, por ejemplo, de Ayuso y de todo el tradicionalismo, ¿no? Gustavo Bueno acepta el giro de la modernidad en su clasificación de la historia de filosofía, por ejemplo, en metafísica presocrática, Gustavo Bueno pone su sistema dentro del giro que lleva la modernidad. Y ¿cómo se vincula esto? Pues igual que las ciencias, no es que la realidad esté ahí y las ciencias van a buscarla, sino que las ciencias constituyen, digamos, el mundo, la propia realidad. Son los imperios los que están constituyendo la propia realidad. Esta es la clave política. Es decir, no es que hay una realidad ahí y llega el imperio y lidie con ella, sino que son los imperios los que están constituyendo el mundo. El ego trascendental no se puede entender si los imperios están ahí funcionando. Y aquí entronca con, yo creo, con la genialidad de José Ramón de vincular las Españas y las Rusias. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica, si es católica en el plano extensional, intencionalmente, pues sí, desde el principio puede ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, pero si extensionalmente es católica, es por las España y por la Rusia. Son los que han hecho que el cristianismo dé la vuelta al globo. Lo han hecho católico, efectivamente,
porque si fuera por Francia, pues donde está Francia, pues hay musulmanes, hay un montón de cosas, pero catolicismo hay poco, no lo hay ni en Francia casi, pues ya me dirá, en Polonia, Croacia, pues los países estos pues, no han dado más de sí de su propio cortijo, quiero decir, con todo el respeto. Es decir, los que han constituido la catolicidad efectiva, realmente existente, que esto lo marca muy bien José Ramón, quiero decir que esos son el Imperio Español y el Imperio Ruso, ¿no? Las Españas y la Rusia. Y por ahí, pues, los parecidos y las analogías, pues, son importantes. Vamos, yo esto también con Valdera, que estuvo en mi tesis doctoral, pues en el tribunal, pues lo he discutido mucho, él ha hecho la tesis doctoral sobre Rusia y ha planteado estas cosas, la ha planteado en Rusia. Planteó un artículo en un congreso comparando el imperio soviético y el imperio español, y claro, me dice, los rusos dice, yo me sorprendí porque creí que los rusos iban a reaccionar mal. No, a los rusos les gustó esa comparación, muy bien. A los que no les gustó fueron a los franceses y a los alemanes. Digo, coño, saben reconocer dónde está el enemigo. Pero, quiero decir, esto me encanta. También otra cosa que le comenté a José Ramón en un mensaje es distinguir lo que es el imperio español católico, de la monarquía española, del colonialismo español del siglo XIX, que muchas veces se confunde. Quiero decir, hay una tendencia a decir, no, como España no tuvo colonia, como, claro, los virreinatos no eran colonia, no lo eran, pues el protectorado marroquí no fue colonia. No, mira, el protectorado es algo que se discutió, quiero decir, lo dice Canaleja, no, Romanones lo dijo explícitamente. Dijo, aquí esto del protectorado es una cosa, un invento jurídico francés que nos han impuesto a nosotros, pero que esto es ajeno a nuestra tradición. Y Romanones, que era liberal, ¿eh? Es decir, el protectorado es una cosa, vamos, copia de Francia, que dio muchos problemas, claro, porque además, bueno, yo no voy a entrar ahí en todo lo que suponía estratégicamente nuestra subordinación a Francia, sobre todo, y a los intereses de Gran Bretaña en el estrecho, pero que, por ejemplo, no se puede comparar, o ya la Cuba de finales del siglo XIX no es la Cuba de la monarquía hispánica, ni la Filipinas, y eso crea problemas que está bien que se resalte, porque hay una tendencia a pensarlo todo uniformemente, ¿no? Como si fuera lo mismo, y no lo es. Quiero decir, justamente las revoluciones liberales crean ahí una fisura claramente, en el sentido de que el imperio español no caería, y yo creo que lo dice, bueno, creo no, lo dice José Ramón, no cayó en 1898, como se dice, el fin del imperio, bueno, fue el fin de las últimas colonias, o del sueño imperialista que podían tener ideológico, pues los liberales y los conservadores de la Restauración, pero realmente el imperio español cae pues a principios del siglo XIX con las revoluciones liberales, no solamente en España, sino también en América. Entonces, está muy bien entrar en estos detalles, porque si no se pierde el asunto. Cosas que se pueden comentar, que yo creo que no aparecen en el libro, porque tampoco puede aparecerlo todo, es comparar la estrategia que tiene, ya en el plano estratégico, geoestratégico, la estrategia que tiene el imperio el imperio anglosajón, por ejemplo, respecto a la fragmentación del Imperio Otomano, por ejemplo, que en muchos aspectos se parecen, quiero decir, es que va haciendo lo mismo por todas partes. Todo el proceso, yo que he estado últimamente leyendo sobre el Imperio Otomano, y claro, lo que hacen los británicos ahí, pues es muy parecido a lo que, a otra escala, porque son imperios distintos, pero están ahí azuzando el nacionalismo árabe y después lo traiciona, en fin, son totalmente piratas a mano poder, ¿no? Después Yugoslavia, que es otra fragmentación, no es un imperio, pero es cierto que el sueño de un Estado yugoslavio medianamente decente, quiero decir, grande, con potencial,
los Balcanes pues se aniquiló y lo aniquiló. No, quiero decir, su equivalente, como los Simpsons, aquello de su equivalente mexicano, ¿no? Pues su equivalente, que es Alemania, que estuvo por ahí metiendo, bueno, junto a los Estados Unidos también para fragmentar Yugoslavia. Y bueno, y el reparto de África, que es con un tiralínea, pues haciendo reparticiones al margen de cuestiones étnicas, cuestiones históricas, siquiera. Entonces, quiere decir que este proceso que ha sufrido Rusia, la Unión Soviética después, y las Españas, y España actual, porque estamos en un proceso de fragmentación, pues algo que ha venido practicando el imperio anglosajón, bueno, los imperios, ¿no? Incluyendo Estados Unidos, pues desde que tienen uso de razón, quiero decir, que lo van practicando y nosotros tontos, porque ahí está, bueno, si el Imperio Otomano cayó, pues yo no soy otomano, que ellos se la apañen, es decir, que los musulmanes se la apañen, pero lo que nos toca a nosotros, pues es pensar justamente y establecer las coordenadas de qué nos ha pasado y contra quién hay que luchar, bueno, y en eso está, y por eso las propuestas que hace José Ramón son tan interesantes. Muy bien, José Ramón Esquinas, muchas gracias. Y el tocayo, que tiene que decir algo. Pues sí, de nuevo José Ramón ha tocado muchas cuestiones también muy relevantes del libro. El tema del realismo no podemos entrar en él, pero efectivamente yo estoy de acuerdo en que bueno, se sitúan las coordenadas, podemos decir, de ese giro, ¿no? Del pensamiento moderno, y de hecho yo creo que ese prurito, podríamos decir incluso ilustracionista, aunque esto puede ser polémico y no da tiempo de entrar en ello, es lo que determina quizá la posición de Bueno respecto a la visión de España como Estado-nación, la oposición entre derechas e izquierdas, que yo es algo que cuestionaría, aunque en el libro no se hace esto. En el libro lo que se dice es que son modulaciones del liberalismo, es decir, que tienen sentido dentro del liberalismo y que no tendrán sentido en un sistema moral, en un orden moral como el del antiguo régimen, que era católico, ¿no? Eso es típico del principio de estasis, de guerra civilismo, que introduce precisamente el liberalismo, y en España concretamente a partir de la guerra del francés, de la guerra llamada de la independencia, bueno, independencia de la España peninsular, ¿no? Y luego lo que ha dicho del imperio frente al colonialismo también es un punto importantísimo, porque cuando hoy en día, por ejemplo, autoras que tratan de pues resaltar la importancia de la leyenda negra o de denunciar, dijéramos, pues vamos a decir, las exageraciones o directamente mentiras, ¿no? En muchos aspectos de la llamada leyenda negra, es una labor necesaria y bueno, que desde luego a la que tenemos que dar la bienvenida, pero muchos de estos autores yo veo un posicionamiento típicamente moderno, moderno en el sentido de que se parte de una concepción de España que es ya moderna. Entonces, se trata de comprender la historia de España, que es la de una civilización católica milenaria, ¿no? Durante la mayor parte de su historia como civilización del antiguo régimen, es decir, católica, con esa visión un poco de la España moderna, y entonces verlo todo como que todo es la misma España, ¿no? Pero claro, es que ese giro del que estamos hablando del orden político-moral es fundamental, porque y ahí está la diferencia entre los virreinatos, los reinos, todos los cuerpos que forman la monarquía católica tradicional del antiguo régimen y lo que son los estados liberales modernos y sus colonias, fundamentalmente, ¿no? Es decir, hay un orden dual, las dobles constituciones que empiezan con Napoleón y, bueno, pues luego las practican todos los estados liberal coloniales, la propia España también. Entonces, esa diferenciación para mí es fundamental, ¿no? Porque el régimen jurídico, el estatuto es diferente y entonces eso también lo quiere resaltar el libro. Respecto a lo que ha dicho José Ramón Esquinas Efectivamente, claro, no hay una mención específica a lo mejor al Imperio Otomano. Bueno, indirectamente sí, porque cuando se habla de bueno, en la teoría política que se desarrolla al final del capítulo 3, ¿no? Hay una tesis, que se le llama tesis aquí, que titula el libro Liberal Individualismo Fragmentarista contra Imperia, ¿no? Contra Imperia significaría contra los imperios. Entonces hace referencia a que este modelo atomicista individualista del Estado-nación, ¿no? Pues fue promovido después de la Revolución Francesa y demás por el Imperio Liberal Colonial Británico durante la fase histórica, siglo XIX, primera mitad del XX, en que dicho modelo debilitaba a sus enemigos imperiales favoreciendo su desintegración por fragmentación. Y aparte de lo que ha comentado del nacionalismo árabe, pues también se podría comentar el apoyo al nacionalismo griego, por ejemplo, porque claro, y esto lo ha resaltado también
Luis Carlos Martín Jiménez varias veces, que la idea de nación, en sentido moderno, liberal, se opone a la idea de imperio, justamente. Lo que rompe el imperio es la nación, justamente. De ahí el interés por fomentar la construcción de esos estados nacionales, aunque cuando ya están consolidados, es otra idea que se introduce en el libro, también se va contra esos estados-nación, porque los estados-nación de algún modo son los imperios potenciales, ¿no? Sobre todo en la medida en que tengan potencia por su masa, por su dimensión, por su población, por sus recursos, o porque tengan una teología, como en el caso de España, que sea antagonista del imperio dominante implantado, pues por principio conviene al imperio universal efectivamente implantado acabar con esos estados o intentar debilitarlos o fragmentarlos, ¿no? Así que sí, también me parece muy relevante todos los temas que ha comentado José Ramón. Antes habías dicho, Alberto, que era el último, pero queda Daniel López por intervenir. No, el penúltimo, antes de Perdón. No, pero habías dicho el último, ¿eh? Tienes ¿Sí? razón, José Ramón, habías dicho el último, entonces yo soy el postúltimo. Pues viene la retaguardia que va detrás del último. Daniel, Hombre, retaguardia... A mí me gusta mucho la retaguardia, ya sabéis que me gusta mucho la represión y esas cosas. Bien, vamos a ver. Arrepentimiento. Pues por decirlo con las palabras de uno de los protagonistas del libro, que lo tengo aquí. Bien. Por una de los protagonistas, de los filósofos importantes que vertebran la filosofía de este libro, aparte de Gustavo Bueno, por supuesto, que es Benito Spinoza. Y decía Spinoza sobre el arrepentimiento que el arrepentimiento no es virtud porque no surge de la razón, y el que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente enfermo y miserable. Pues José Ramón no tiene que arrepentirse de nada, no tiene por qué ser doblemente enfermo y miserable porque ha escrito un libro estupendo, voluminoso, pero no se asusten ustedes porque sea voluminoso, porque él tiene la cortesía del filósofo de la claridad, de que es un libro claro, ameno, que se lee bastante bien, sin pedanterías, sin galimatías ininteligibles ni nada de eso, sino es un libro que se lee bastante bien. Entonces, por eso ya tiene mi enhorabuena. Y además el del contenido, por supuesto, que es lo importante al fin y al cabo de un libro. No solo la forma, sino es el contenido, que es riquísimo, que toca, pues sí, el mundo hispano, el mundo ruso, y también cuestiones de historia y de actualidad o de geopolítica. Que es un libro pues que tiene que estar en la biblioteca de cualquier persona que se preocupe de estos temas. Ya le guste la historia, ya le guste la historia de Rusia, le guste la historia de España, o esté al tanto de las cuestiones geopolíticas que hoy en día tanto se llevan, ¿no? Entonces es un libro súper recomendable, y que porque tenga más de 500 páginas no se tienen que asustar ustedes, sino que, en fin, es un libro que gusta de leer. Yo de hecho me lo he leído una vez, pero cuando vuelva a estos temas, pues siempre con libreta en mano, pues volveré a leérmelo. Cuando me vuelva a leer sobre temas de historia de España, que solo pues, como español también tengo que leerlo, pues sobre temas de Rusia, que yo he escrito algo sobre Rusia, pues volveré a leerlo y volveré a tomar notas, porque tiene también, en fin, a mí me ha dado muchas ideas. Yo publiqué un libro hace 2 años, ¿no? Sobre la Revolución de Octubre, ¿no? Y el mito de la Revolución Mundial, y bueno, claro, este libro no existía, pero si hubiese existido, pues sería de referencia obligada. En fin. Y bueno, el libro, claro, se titula Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI. Claro, la idea de imperio, como decía Bueno, en España frente a Europa, es una idea con un mínimo de prestigio, es algo que puede espantar a la gente. Filosofía de imperio, encima filosofía de imperio, dirán, ¡oh! ¡Qué aberración! Filosofía, que la filosofía, la sacrosanta filosofía, y el imperio, que es el mal absoluto, claro. Entonces, ojo, que me parece buen título, ¿eh? No estoy criticando que sea mal título, pero que puede asustar a la gente, porque la gente ya sabe que es bastante blandita, sobre todo últimamente, que estamos muy blanditos. Entonces, claro, filosofía del imperio como idea con mínimo prestigio, y nación, que sí tiene más prestigio. De hecho, Bueno decía que tiene bastante prestigio, pero ha tenido también bastante prestigio precisamente aquí en España por los separatistas encima. O sea, debería tener menos prestigio, pero en fin. Pero claro, es la nación política, no es tampoco una nación étnica. Lo que está refiriendo aquí básicamente es la nación política, ni siquiera la nación histórica, sino precisamente la nación política, porque estamos en el siglo XXI. Aunque también evidentemente después se habla de toda la historia del Imperio Español, de la historia del Imperio Ruso, de la Unión Soviética, y, en fin, de los tiempos actuales, de la Rusia de Putin y del régimen del 78, ¿no? Dice José Ramón que le ha costado 2 años, bueno, supongo que 2 años escribirlo, que la redacción del libro. Claro, después todo es un trabajo de muchos años, es un trabajo de muchos, vamos, tiene toda la pinta, es un trabajo de que son ideas que ha ido barajando durante muchos años,
y que por fin la ha podido plasmar durante 2 años en un libro. Entonces, pues mi enhorabuena, ¿no? A mí una de las distinciones que más me han llamado la atención, no sé si es tuya, José Ramón, no sé si, porque puede ser perfectamente circular por ahí, tampoco tiene por qué venir del materialismo filosófico, ni nada, pero puede circular por ahí, que es la de soberanía formal y soberanía material. Claro, la soberanía formal es meramente jurídica, se puede decir, pues, por ejemplo, España, la España del siglo XXI, de la España de Sánchez, de la España del régimen del 78 en general. Bueno, y si queremos prolongarlo, de la España desde Fernando VII hasta ahora, pues su soberanía es meramente formal. ¿Por qué? Porque estamos geopolíticamente sometidos a grandes imperios que sí tienen una soberanía material, es decir, realmente existente, que ya no es meramente jurídica, que no es papel mojado, que es una soberanía que a fuerza de armas, en fin, de tecnología y de dinero y de finanzas, etcétera, etcétera, pues tiene su soberanía, efectivamente. ¿Cómo son a día de hoy? Pues, hombre, Estados Unidos, nos guste más o nos guste menos, Rusia está demostrando soberanía no solo ahora con la guerra de Ucrania, sino también ya en el 2014, en 2008 en Georgia, en fin, que Rusia sí ha recuperado su soberanía a diferencia de España. Porque Rusia sí, la perdió evidentemente con la caída de la Unión Soviética, que fue una tragedia brutal. Dice Putin que fue la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, y posiblemente tenga razón. Yo incluso creo que hubo más hambre después en la caída de la Unión Soviética que en la Guerra Mundial, fíjense lo que les digo, porque también se exagera mucho las muertes de la Segunda Guerra Mundial, pero en fin, eso sería otro debate. Rusia sí recuperó su soberanía, aunque la tenía perdida, porque evidentemente Yeltsin, que se reía, bueno, el que se reía era Bill Clinton, que se reía, pero reírse de unas ganas sinceras, una risa sincera, de una risa de que está el hombre llorando de risa. Entonces Yeltsin era, digamos, un títere, era, bueno, solo había que verlo, es que estaba peor que este señor que ya nos ha reinado hasta 2014, que se llama Juan Carlos está ya para partido de homenaje. Bueno, pues Yeltsin todavía estaba peor. Yeltsin era lamentable verlo, era lamentable, totalmente lamentable. Y Rusia, pues en los años 90, que fueron los años de la guerra de Yugoslavia, que precisamente fue posible porque Rusia, la Unión Soviética había caído, aunque ya sabemos que la Yugoslavia de Tito no estaba en la órbita soviética, pero sí ese enlace entre Rusia y Serbia por la religión ortodoxa pues era muy fuerte, y evidentemente la guerra de Yugoslavia, que la llevaron a cabo Alemania, Estados Unidos y el Vaticano, hay que recordarlo, con aquello que de la independencia primero de Eslovenia, después vino Croacia, etcétera, etcétera. Y se formó otro follón con la guerra de Serbia, Kosovo vino después, en fin, la OTAN bombardeando, con el señor Solana, todo esto. Y claro, esa guerra fue posible por la debilidad geopolítica de Rusia, bueno, de que ya había caído la Unión Soviética. Pero Rusia ha resucitado, cosa que no ha hecho España, al menos a nivel geopolítico. A ver, aquí tampoco es que vivamos en la miseria absoluta, pero geopolíticamente, y eso en el libro de José Ramón se refleja muy bien, pues el panorama es desolador. No sabemos qué puede pasar, bueno, a menos a corto plazo no hay solución, yo no encuentro solución. Hombre, a largo plazo, aquí a 20, 50, 60 años, pues tú sabes lo que puede pasar. O sea, no somos profetas y puede dar un vuelco, la situación puede pasar algo impensable. Por ejemplo, algo impensable ha sido la pandemia, que ninguno de nosotros pues, no lo pensábamos y pasó. Puede pasar muchas cosas y aquí a 50 años vete a saber. Pero a corto plazo, de aquí a 5 o 10 años, yo no veo que España vaya a prosperar. Y, insisto, Rusia sí ha prosperado, al menos a nivel geopolítico. Es verdad que es una potencia nuclear, entonces eso sí que le da mucha ventaja. Pero Rusia espabiló con Putin. O sea, desde que entró en el año final de 1999 Vladimir Putin, pues prácticamente ha ido, al menos a nivel geopolítico, de victoria en victoria hasta, bueno, no sabemos si la victoria final o no. Vamos a ver qué pasa en Ucrania. Pero Putin le ha ganado todas las batallas a Bush primero. Bueno, a Bush primero no, o sea, a Clinton, bueno, todavía está más bien Bush segundo, empezó más bien con Bush segundo, y a Obama. A Obama se las ganó todas. Con Trump hubo una especie así de pacto de no agresión de alguna manera, también algún rifirrafe que otro. También es verdad que Rusia, como se ha dicho aquí, pues ha hecho mucho por la cristiandad, porque evidentemente sin el Imperio Español por la Iglesia Católica no hubiese sido católica, hubiese sido una secta protestante o algo por el estilo, hubiese sido una secta no nacional o una iglesia nacional.
Y Rusia, me refiero a los tiempos actuales, pues ha hecho más por la cristiandad que nadie, porque ahí, ¿quién venció al Estado Islámico? ¿Acordáis del Estado Islámico que salía en la televisión todos los días? Bueno, porque quien acabó con eso fue la Rusia de Putin. Eso es que se lo traguen, eso es que se lo coman con patata. Y hay otras cosas, bueno, el libro está cargadísimo de cosas y bien enlazadas, no tampoco se va de un tema a otro así sin ton ni son, sino que está bien engranado, está bien, es una historia bien contada, no se va por los cerros de Úbeda, sino que más o menos intenta pues enganchar los temas. Claro, son los temas sobre todo del Imperio Ruso, el Imperio Español, y se pueden combinar muy bien porque se pueden comparar muy bien, la comparación es bastante pertinente. Yo, una cosa que yo veo quizá a lo mejor criticable, y que consta que yo tampoco soy un especialista en estos temas, pero es la asociación con el protestantismo, con el liberalismo. Claro, lo malo del protestantismo es que el protestantismo en cuanto tal no existe. Existen muchas sectas protestantes, son muchos. Son muchos. Claro, lo único que puede unir a los protestantes es ir contra los católicos. Pero claro, ahora, como se ha dicho aquí en Terato Crítico, los 2 programas que hizo José Luis Pozo Fajarnés sobre la protestantización del catolicismo. Y que esto ya empezó, bueno, no sé cuándo empezaría, pero uno de los hitos fue, digamos, el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia, bueno, pues el humo del infierno, ¿no? Decía no sé qué papa, pues ya estaba respirándose en la Iglesia, ¿no? Y también la infiltración de la masonería, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia Católica un poco ha perdido el norte, solo que ve el Papa Francisco, que por cierto también ha dicho cosas sensatas sobre la guerra de Ucrania. Que hombre, que subió la OTAN, bueno, ha dicho lo obvio, o sea, que ha dicho lo obvio, que la OTAN efectivamente es la potencia ofensiva, al menos estratégicamente, y yo me atrevería a decir operatoriamente, pero en fin, eso no es el tema de hoy, o bueno, o sí es uno de los temas, claro. Entonces, yo, nada, felicitar a José Ramón, decir que su libro toca 2 temas que me interesan mucho, como son obviamente España, me tiene que interesar, ya a la fuerza me tiene que interesar, porque soy español, y Rusia, porque, en fin, porque Rusia yo lo he estudiado mucho, sobre todo la etapa soviética, en mi tesis doctoral, en mi libro, etcétera, etcétera. Y yo, humildemente, también tengo un libro que se complementa con el de José Ramón y que es, digamos, quinto del de José Ramón, ¿no? Lo tengo aquí también. No sé si... y han nacido los 2, yo creo que la criatura de José Ramón nació unos días antes, ¿no? Y después ya nació mi criatura. Se llevarán una cuestión de días, como mucho un mes, no lo sé. Y entonces es un libro que se complementa porque si José Ramón trata sobre de Rusia, sobre España y sobre esos 2 imperios generadores, al fin y al cabo, sobre todo en mi juicio más en la Unión Soviética, por otro tipo de razones que sería muy larga de explicar, más que el imperio ruso, pero en fin, pero al fin y al cabo imperios generadores frente al angloimperio, que es el imperialismo depredador, que yo estudié en este libro, que hoy en día se conocen con el nombre de globalismo, o globalistas, ¿no? Y que es un libro que se complementa muy bien con el de José Ramón, así que yo recomiendo a la gente que se compre el libro de José Ramón, que se compre mi libro, y que nada, que yo no he venido aquí a hablar de mi libro, he venido aquí al libro de José Ramón, eso que consta. Así que nada, enhorabuena a José Ramón y muy bien. Pues muchas gracias. Daniel ha tocado muchísimos temas también. Bueno, en general, pues también pienso que son muy relevantes y estoy de acuerdo con la posición. Aparte, sabemos que le gusta la geopolítica, que la ha tratado extensamente en conferencias, ahora en el libro que ha publicado recientemente y en artículos y demás, ¿no? Yendo un poco al primer punto, uno de los primeros puntos que mencionaba, lo del lenguaje o la forma en la que está escrito el libro, ¿no? Que es verdad que esto fue una preocupación desde el principio y se menciona, de hecho, expresamente en la introducción, buscar un poco un estilo que, aunque fuera muy específico en cuanto a términos y demás, que no fuera demasiado, vamos a decir, abstraccionista. Hombre, hay un nivel de abstracción importante, claro, porque tampoco es un libro que utiliza muchos términos filosóficos, términos jurídico-políticos e históricos, que son muy específicos, pero, por ejemplo, los que se refieren al materialismo filosófico, específicamente la filosofía política, se aclaran o bien a pie de página, bueno, o se remite al diccionario en red de Pelayo García Sierra para que puedan ampliar los lectores interesados pues, estos conceptos. Hay un índice terminológico al final del libro para ayudar, es decir, que se ha tenido siempre en mente un poco que el lector no ande perdido, no se ha dado por hecho que todo el mundo va a estar familiarizado con estos conceptos, ¿no? Y luego también la idea de que, pues eso, me preocupaba que el libro no fuera, que estuviera escrito de una forma comprensible, ¿no? Entonces, las revisiones del libro fue una de las cosas que llevó más tiempo realmente, ¿no? Se revisó muchas veces, hay secciones, incluso párrafos, capítulos, etcétera,
que llevó mucho tiempo revisar incluso varias veces, precisamente para moldear un poco. Aquí el idioma ha sido una gran herramienta, digamos, un gran arma, una gran arma de expresión y de, digamos, de combate dialéctico también, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que ha dicho, no voy a entrar en todo porque sería un poco largo, pero todo lo que comentas, por ejemplo, la soberanía formal y material, sí es verdad que esta distinción entre formal y material, que sobre todo se ve en el mundo jurídico, ¿no? En el mundo jurídico político, pues es decir, no, efectivamente no es algo nuevo, pero aquí se intenta resaltar en relación con la soberanía, efectivamente, y la situación de la España actual sería propiamente desde un punto de vista material o materialista una situación formal, de soberanía formal más que material, puesto que lo que define objetivamente la soberanía de un Estado es su capacidad verdadera de asegurar su propia independencia, ¿no? Y la soberanía tiene varias dimensiones. Podemos pensar en una dimensión económica, incluso financiero-monetaria, una dimensión, bueno, productiva también, productivo-industrial, una dimensión militar, defensiva, pero incluso también ofensiva, por supuesto. Y una dimensión también que podemos decir conjuntiva o ideológico-teológica, incluso si se quiere y demás. Y en todos estos ámbitos, pues España realmente ha perdido capacidad de, bueno, no tiene realmente, no tiene moneda, no tiene la industria. España ha sido desindustrializada. Hay un libro que se menciona aquí, que bueno, puedo mencionar aquí, pero que está en el libro, en la bibliografía, que es de Joan Garcés, que se titula Soberanos e intervenidos, ¿no? Está hecho a partir del estudio de documentos oficiales, de archivos y demás, ya de hace más de una década, y expresa perfectamente la situación en la que se encuentra España y el resto de países hispánicos, ¿no? Seguramente de la mayoría de países, lo que pasa es que nos interesan los nuestros, claro. Y es una situación objetiva de falta de soberanía material, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, por ejemplo, los grupos, vamos a decir, españolistas o que defienden una especie como de nacionalismo español hoy en día, deberían plantearse seguramente que el patriotismo no es solamente una cuestión de sentimentalismo o de símbolos, que sí, todo esto está bien, acompaña, digamos, lógicamente a la existencia de un país soberano, pero no se reduce ni muchísimo menos a eso, ni eso por sí mismo, porque si no se tiene una moneda propia, un ejército propio que no simplemente responda a los intereses de una potencia extranjera, si se tienen bases militares en el territorio propio de una potencia extranjera, si la industria pues, ha sido prácticamente desmantelada o entregada a potencias extranjeras, no hay una política exterior propia, etcétera, pues claro, ¿dónde está la soberanía española objetiva y materialmente hablando? Es que no la ve uno por ningún lado, ¿no? Todas las grandes cuestiones que se refieren a la política de Estado, prácticamente se puede decir que se deciden en Estados Unidos, a veces en Gran Bretaña o en la Unión Europea, que al final es una estructura norteamericana, ¿no? Quiero decir, y de todos los puntos que ha tocado Daniel, pues el del protestantismo es seguramente uno en el que yo insisto mucho, pero que comprendo que requiere también un desarrollo aparte, porque es una cuestión muy complicada de explicar por qué el protestantismo se relaciona con el liberalismo y de nuevo no podemos entrar porque sería muy largo, pero es verdad, sí, no existe un protestantismo porque hay muchas iglesias protestantes. Precisamente el protestantismo es la disgregación, ¿no? la proliferación de las sectas y de las iglesias. Lo que pasa es que el protestantismo aquí se utiliza como un orden teológico que justamente lo que le da unidad es que se opone al catolicismo, es decir, es aquel orden teológico que caracteriza la modernidad, que sobre todo se basa en Lutero y luego en Calvino. El calvinismo evoluciona históricamente hacia el liberalismo y esto está estudiado por muchos autores, quiero decir, especialistas precisamente, no solo en historia de la religión, sino simplemente pues, en filosofía de la historia y en historia política, cómo efectivamente los principios protestantes como el subjetivismo, el individualismo, el voluntarismo, etcétera, todo esto realmente tiene unas raíces protestantes que sí que es verdad, vienen de la tradición cristiana, ¿no? Hay unas líneas que van por ahí, podríamos decir incluso que se podría remontar hasta San Agustín, aunque no es lo mismo el agustinismo que la filosofía de San Agustín. También son cosas distintas porque San Agustín tampoco era estrictamente antipatriota, porque incluso habla del pasado de Roma como de su patria, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay una línea, ¿no?, histórica en el catolicismo que podríamos decir incluso que acaba convirtiendo a la persona en individuo y, bueno, pues la época moderna claramente se caracteriza por dijéramos, ese antagonismo entre dos teologías. Por eso yo me remonto a los principios de la llamada Edad Moderna, el siglo XVI, cuando se produce la Reforma, porque eso va a tener consecuencias gigantescas para el curso, digamos, de la historia política de lo que se llama hoy Occidente, pero que fue la cristiandad históricamente.
Y bueno, es muy largo de explicar, pero yo sí veo, para mí fue importante remontarse a ese momento histórico porque había que tomar la perspectiva histórica necesaria, ¿no? Muchos de los análisis históricos, geopolíticos, filosóficos, ideológicos, etcétera, que se realizan, toman una perspectiva que es, yo creo, temporalmente un poco circunscrita, y tampoco, claro, podemos remontarnos a Nefertiti, ¿no? O yo qué sé, o sea, a Babilonia o donde sea, sino que tiene que ser una perspectiva histórica amplia, pero al mismo tiempo que nos permita generalizaciones sobre la importancia de ese orden teológico moral, y que además en el caso del imperio es fundamental, ¿no? Porque un imperio como el hispánico no se podía mantener solamente por la potencia, dijéramos, en la capa cortical, ¿no? Que claro, evidentemente España era el estado con mayor gasto militar con diferencia en el siglo XVI, pero luego esto va disminuyendo. Pero, por ejemplo, en América Española pues casi no había, dijéramos, muy pocas guarniciones militares propiamente, dijéramos que oficiales, por así decir, eran milicias populares las que defendían el imperio al final, ¿no? Sobre todo en el siglo XVIII. Y tampoco la escala puramente económica, ¿no? Sino que hace falta, pues bueno, esa argamasa que es, y ahí viene un poco, eso está muy esbozado, hay que desarrollarlo, pero para mí es fundamental y desde un punto de vista realista, incluso desde la filosofía materialista, es fundamental atender y prestar atención a la importancia, al peso de esta dimensión teológico-política, ¿no? Que es de alguna forma también lo que mantiene unido al imperio, ¿no? Claro, hay que explicar por qué, hay que desarrollar por qué, pero por ejemplo, un autor de cuyo materialismo no podemos dudar, como es Martín Jiménez, de nuevo ha resaltado que la idea de nación, como dije antes, se opone a la del imperio, y que cuando se introducen esas ideas que vienen inicialmente de Francia, individualistas fundamentalmente, ¿no? Atomicistas en el imperio español, pues tarda 20 años en romperse el imperio. Quiero decir que ahí se ve, dijéramos, la capacidad destructiva que tiene precisamente pues, ese sistema político-moral, que luego, por supuesto, se refleja en aspectos económicos, financieros, sociales, militares, de todo tipo, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que puedo comentar para no extenderme más sobre lo que ha dicho Daniel, pero muy de acuerdo muy pertinente todo lo que ha comentado sobre, especialmente geopolítica, ¿no? Muy bien, pues hecha esta primera ronda de aproximación a la obra de José Ramón Bravo, y sin arrepentimiento por haber dicho que José Ramón Esquinas era el último, y haciendo buena la frase de que los de la retaguardia serán los primeros, si os parece, vamos a hacer ahora una segunda ronda, una ronda final, si queréis, dando la palabra a Daniel López, y donde ya, bueno, puede hacer un comentario de cosas que se hayan quedado por comentar, o teniendo en cuenta lo que han comentado el resto de tertulianos, y ya con un turno de palabra abierto. Es decir, que cuando queráis tomar la palabra, pues la tomáis, y así hacemos una tertulia más dinámica, y ya rematamos este teatro crítico. Así que, Daniel, adelante. Pues nada, los de la retaguardia serán los primeros. La cuestión, por ejemplo, de la soberanía formal y material, en el caso de España es que todavía es más desolador, porque aquí es que no es que seamos vasallos ya directamente del imperio, ¿no? Aquí, curiosamente, bueno, sí somos vasallos del imperio estadounidense, o el anglo-imperio si se quiere, pero aquí la cuestión es que primero somos vasallos del eje franco-alemán, y a su vez es vasallo del anglo-imperio. O sea, aquí somos los vasallos de los vasallos, por decirlo con esa expresión. Entonces, claro, y sobre todo es bueno, no voy a usar ninguna palabra fea porque estamos en YouTube, si estuviésemos en otro contexto la diría. Pero claro, los políticos que tenemos, pues realmente, no hablo ya a nivel de finis operantis, pero sí al menos a nivel de finis operis, pues no trabajan para España. A nivel al menos de política internacional, no trabajan para España. Bueno, se está oyendo muy bien lo que está pasando con Argelia. Es que eso clama al cielo. A ver, estamos en una crisis energética que ahora con el gas ruso, bueno, que ha sido una maniobra también de Estados Unidos para que, bueno, y lo de Alemania ha sido vergonzoso, pero en fin. Pero con la crisis energética
que estamos en apuros, que necesitamos el gas como sea, y nuestro principal distribuidor era Argelia, pues meternos en un follón con Argelia, o sea, o este tío es demasiado, a este tío me refiero a Antonio, a otro Antonio, ya se sabe todo el mundo quién es Antonio, ¿no? Pues este tío es demasiado inepto o es directamente un traidor y trabaja para potencias extranjeras. Yo a nivel de fines operantis no lo sé, pero al nivel de fines operis es eso. Es eso, vamos. Y el que le precedió, el otro, hasta, bueno, hasta Suárez, si se quiere. No hay aristocracia política, es que no hay política de Estado realmente. No hay política de Estado. Es verdad que se puede la cosa estirar, podemos estirar el chicle pues desde la Guerra de Independencia, que fue una victoria pírrica. Que ahí, sí, España pues no, formalmente no se independizó, o sea, seguiría siendo una nación soberana, pero formalmente, porque a la larga, materialmente, pues hemos perdido la hegemonía mundial y por tanto ahí tomó relevo, sobre todo la batalla de Waterloo, con aquella jugada, no sabemos si mitológica o del todo histórica, de los Rothschild, famosa, ¿no? De que habían perdido la guerra, decían que habían perdido con su sistema de mensajería, pues decían que había perdido la guerra el Imperio Británico, que la había ganado Napoleón, pero fue al revés, ¿no? Entonces ellos, en fin, por una serie de maniobras bancarias, pues se forraron, y a partir de 1815, con la batalla, en fin, con el Congreso de Viena, pues el Imperio Británico sería la hegemonía. Y la perdería de algún modo, o mejor dicho, se llevaría a cabo la Translate Imperi, yo diría más bien la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial perdió entre guerras, pero de algún modo la hegemonía mundial la tenía el Imperio Británico. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial es claro y evidente que la Translate Imperi se traslada a Estados Unidos. Claro, con otra potencia mundial como era el Imperio Soviético, que hasta el año 53, por lo menos hasta el año 53, no era tontería. Después vinieron una serie de inútiles que más o menos como aquí los de España, hasta Putin. Decirlo, yo lo siento, estamos en YouTube, yo lo sé, pero y además lo ha dicho también, lo dijo Tomás García López en sus conferencias en la EFO, pasado lunes, que Putin es un estadista. Lo que no hemos tenido aquí en España, pues, en fin, pues estos años del régimen del partitocrático coronado del 78. Después, respecto a lo del liberalismo, asociarlo con el protestantismo, vale, pero hay que decir que, primero hay que decir que el capitalismo no es liberal. El liberalismo es la ideología. Y después el liberalismo también hay muchas escuelas, hay muchas sectas, ¿no? Se dice de muchas maneras, ¿no? Y en fin, hay anarcoliberalismo y minarquismo y liberalismo más socialista, o socialliberalismo, o liberalismo más no tan anarquista, pero tampoco socialista. En fin, hay muchas clases de liberalismo, hay muchas escuelas. Y claro, lo que existe realmente es el capitalismo. El capitalismo no es liberal, es otra cosa, ¿no? Y hay que decir que si el liberalismo, o el capitalismo, mejor dicho, empieza con un mercado mundial, de algún modo, pues ya lo dijo Marx, ¿no? en el Manifiesto Comunista, pues empezaría con el Imperio Español. ¿Por qué? Porque es el Imperio Español que inaugura de algún modo un mercado mundial. Es el que lleva a cabo, como se dice, como ha dicho el famoso documental, ¿no? Que se estrenó hace un año, el año pasado, ¿no? La primera globalización, España la primera globalización, claro, porque con la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, pues se llevó a cabo positivamente la primera globalización. Después ya venía la globalización aurolar, que ya es otra cosa, pero como globalización positiva, pues claro, España cartografió el mundo, como de algún modo también lo siguieron continuando pues el Imperio Británico, y bueno, y los demás imperios. También imperio, bueno, también se puede decir que el imperio holandés, ¿no? O el imperio francés, el siempre frustrado imperio francés, ¿no? Claro, por ejemplo, a mí esto de asociar las potencias liberales con... Porque Francia, por ejemplo, Francia es católica. Hombre, hoy en día casi musulmana, más bien. Hoy en día más bien casi musulmana. El barrio de Saint-Denis, sobre todo. El barrio de Saint-Denis. Pero bueno, en Francia tenía su rey cristianísimo, ¿no? Bueno, que ya era una república desde que le cortaron la cabeza a los reyes, ¿no? Pero claro, no desociaría yo totalmente, o sea, que el catolicismo al fin y al cabo sea una nación más católica o menos católica, o haya más creyente o menos creyente, en fin. No lo digo por eso, pero el catolicismo también ha contribuido al capitalismo realmente existente. Otra cosa es que el capitalismo no sea liberal, porque el liberalismo es un cuento. Existen los liberales, pero no el liberalismo. El liberalismo es imposible, es casi una idea límite.
Hombre, otra cosa es que estén más los liberales más moderados, que digan, bueno, sí, pero es que el Estado hay que aceptarlo, porque, aunque ellos dicen Estado de Derecho, para echarle un poco de sacarina, ¿no? Porque no sea tan, porque decir Estado a secas es como decir imperio, también suena a los liberales muchas veces les ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces dicen Estado de Derecho así como lo se dice. A nadie se le ha ocurrido decir imperio de derecho. Imperio de derecho nadie se atreve, porque ya imperio de por sí, ya imperio se diga como se diga, no lo puede suavizar. Imperio, de hecho, aquí en imperio, pues solo hablamos nosotros. Es que no hemos quedado solo en esto. Bueno, algunos marxistas hablan del imperio, pero refiriéndose solamente a Estados Unidos y siempre desde categorías moralistas. Pero en sentido peyorativo, pero en ya, un y sin sentido teoría más... del Estado, sin teoría política, como tal. Sí, sí, sí. Es una categoría moral más que otra cosa, casi teológica se podría decir, ¿no? No es una categoría política, sí, ni de análisis. Claro. Nosotros Hombre, intentamos entenderlo. El liberalismo, por principio, como decías, que no puede existir si se considera como teoría política, porque es que por naturaleza es antipolítico, porque se basa en un principio de individualismo, ¿no? Entonces, de nuevo, Pues igual que se habla aquí de catolicismo en un sentido no tanto religioso ni evangélico, sino en un sentido propiamente histórico-político, sobre todo a la escala del imperio, es la asunción de esos principios que llamamos liberales también un poco por oponerlos al catolicismo, de esos imperios que empiezan como estados-nación en Europa precisamente para oponerse al imperio hispánico, ¿no? Que es un imperio universal, para romperlo de alguna forma porque se dirigen contra él, y luego hay uno de ellos, que es concretamente el imperio británico, que consigue hacerse universal, es el único que realmente consigue hacerse universal, ¿no? Entonces, tiene muchas peculiaridades, porque claro, no es un protestantismo como los demás, pero incorpora esos principios al final individualistas, bueno, hoy lo estamos viendo, todas las ideologías disgregadoras, voluntaristas, individualistas, subjetivistas, idealistas, todo esto viene de los centros académicos y políticos de Estados Unidos, que al final es un país de cultura fundamentalmente protestante, aunque haya muchos católicos, ¿no? Es una cuestión un poco del principio, los principios morales fundamentales que están operando en la sociedad, aunque evidentemente también haya católicos en Estados Unidos, o incluso hoy en las sociedades hispánicas hay también unas minorías protestantes, ¿no? Pero sí. Pero eso que dices es, José Ramón, es muy importante porque cuando analizas esta acción de los imperios, no sé si estoy hablando. Sí, perfectamente. Sí, sí. Francisco. Las acciones de los imperios, tú hablas mucho y lo compro en las nematologías, los relatos, la nematología ideológica, el relato de lo que viene detrás. Y claro, volvemos a un proceso filosófico, bueno, lo pones en las 30 tesis de la propuesta teórica, sobre todo las que te dedicas a las normas y relaciones externas, vienes a decirlo, lo que hablaba antes Daniel de la soberanía, cuando explicas que los tipos básicos de relaciones externas actúan con principios de imperios y alianzas y dialéctica. Entonces hay la guerra, que es una soberanía material plena, la alianza, que es soberanía material relativa, y luego el vasallaje, que es la soberanía formal. Es cuando se te ha impuesto una nematología que no es tuya, es decir, te han impuesto una ideología que no es tuya. Pero claro, si vamos a las esencias de las ideologías, yo tengo aquí apuntado que la acción luterana, protestante, calvinista, evolutiva, tal, que acabó en el liberalismo, en realidad fue una nematología sin soporte filosófico correcto, porque vulnera la racionalidad de los análisis de tipo aristotélico, de tipo platónico. Es decir, no es racional. ¿Por qué? Porque ellos ponen por encima de todo la ganancia crematística o la extracción de la riqueza de aquellos territorios que están enfrentados con él. Como luego se dan cuenta que es muy importante contar la película, te montan Hollywood y te montan todas las películas para que te vayas creyendo la historia. Pero claro, lo que han hecho al fin y al cabo están permanentemente haciendo una manipulación de la narrativa de lo que sucede en el mundo, una falsa historia que encima pretenden clavártela a ti para cambiar valores y principios, no a España, sino en general a cualquier otra región, por supuesto al Imperio Ruso. Y el objetivo fundamental es, que lo dices tú también, es vulnerar la filosofía que utilizan en su sustrato génico las élites de los países objetivo e implantarles una ideología diferente. E insisto, esta ideología que es liberal, la ideología liberal es una falacia destructiva. Lo que pasa es que yo no sé si hay gente que se atreve a decírselo a la cara a estos tíos, pero lo que están intentando en la Agenda 2030, por ejemplo, es un compendio de idioteces que van a reventar la vida de las personas. Va contra la propia vida humana. Permiten que alguien haga una destrucción de una vida incipiente
y encima lo aplauden y a continuación te ponen pegas cuando tú te pones a decir que hay que defender esa misma vida incipiente. No, es una cosa rara. Y ahí por eso lo de la manipulación es brutal, porque que compro lo que haces al final, que la única manera de vencer a la teología, yo la llamaría teología, pero bueno, teología liberal disolvente, lo pones en las conclusiones y para mí habría que ponerlo en bronce, que es hay que huir de los idealismos metafísicos y hay que huir de los individualismos subjetivistas, porque son los que destruyen el núcleo de la esencia de la vida humana, que parte de la vida del individuo y se conforma en una sociedad eutáxica, si puede, y es la eutaxia de una sociedad, como dice todo el mundo, y también Gustavo, es a través de prolexis y programas y desarrollos que prueba y error vas avanzando, que es lo que va haciendo toda una cultura a lo largo de la historia de las naciones. Y sin embargo, la cultura de esta gente pues es una cultura de destrucción. Millones de muertos en Bangladesh al final de la Segunda Guerra Mundial, perfectamente explicadas por Churchill, en fin, los millones de muertos generados por este imperio liberal anglo-protestante me hacen avergonzarme de ser humano a veces, sinceramente. Ese principio seguramente se relacionaría con el imperio depredador, y hay algunos autores tradicionalistas que dicen directamente que los verdaderos liberales lo destruyen todo, que los únicos periodos en los que el liberalismo ha sido algo constructor es cuando ha sido pues moderado o conservador, en caso de España, ¿no? Es decir, cuando se ha conservado algo del orden anterior, ¿no? Porque por principio, si el liberalismo es individualista, la ideología moderna es individualista, entonces va contra la comunidad, contra lo comunitario, por principio entonces iría contra el principio político, es decir, contra la disolución de la comunidad política. Y hoy lo estamos viendo. Otra idea también que se defiende en el libro, lo he defendido yo en alguna otra ocasión, es que este principio, porque se puede plantear, bueno, pero no puede acabar afectando también a los anglosajones. Bueno, mientras ocupen el centro del sistema, no demasiado, porque precisamente el sistema depredador se basa en esa doble norma, en ese estatuto dual, que implica que hay una metrópoli, en este caso una metrópoli liberal, anglosajona, vamos a decir las potencias anglosajonas en el centro del sistema, y el resto de estados que de un modo u otro están subordinados en mayor o menor medida a ellos, ¿no? Claro, si se desplazan de esa posición central y esa posición la ocupa China, por ejemplo, en un futuro, entonces sí que pueden. Y eso, pues, no sería de extrañar que volvieran y dijéramos que por necesidad las potencias anglosajonas tuvieran que, de algún modo, reconfigurarse ideológicamente de un modo muy distinto a como lo hacen hoy en día, ¿no? Porque, claro, el liberalismo favorece a la metrópoli, pero es extractivo con las colonias. Y además, pues, tiende a decir, no las configura como sociedades políticas, ¿no? Así que sí, se podría relacionar con el imperio depredador de Bueno. Y Bueno habla, de hecho, utiliza el término capitalismo, lo relaciona con el imperio depredador, no incide tanto en la cuestión del liberalismo, pero sí relaciona, dijéramos, el imperio británico con la depredación y dijéramos, con este cambio de paradigma del que hablamos, ¿no? Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, yo quería hacer ahora un poco empezar haciendo de abogado del diablo, en este caso el diablo son los protestantes, aunque vamos, yo me declaro católico, vamos, yo soy constitutivamente antiliberal, vamos, desde que tengo uso de razón. Pero bueno, voy a ver si llego al punto. Que había un autor soviético que decía que no es la fuerza la que hace la verdad, sino la verdad... no es la fuerza la que hace que triunfe la verdad, sino la verdad la que hace triunfar la fuerza, en el sentido hegeliano de hay que preguntarse si esta gente ha triunfado y nos ha conseguido envolver, ese es el drama, envolver en el sentido pues que no, de hecho estamos bajo su hegemonía, pues debe ser porque, claro, algo hacen bien contra nosotros, quiero decir, nos hacen el mal, pero coño, no lo consiguen imponer. Quiere decir que aquí no hay esta tesis la defiendo en el sentido más amoral, en el sentido no es que sea bueno, sino simplemente que está ocurriendo, que están triunfando. Por ahora, claro, ya sabemos que lo propio de los imperios pues, es caer casi, quiero decir, no hay imperio que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista, no sé. Quiero decir que todo imperio va a caer, se va a transformar,
Pero de hecho está así, ¿no? Entonces, esa fuerza, ¿en qué consiste su fuerza? Es ahí donde está quizás, donde debe ir quizás las investigaciones futuras a partir de este libro. Es decir, ¿por qué? Más allá de que no sepan vender la moto, claro, porque es pues si nos venden la moto es una moto que atrae mucha gente. Quiere decir que ya esa moto, aunque es una moto vieja o tal, pues la gente la compra. A ver, hay cosas yo creo que sí se pueden explorar. Por ejemplo, yo no solamente hablaría de teología política, sino creo que toda teología política es también una soteriología, quiere decir, tiene un proyecto de salvación. Quiere decir, de cancelar, vamos a decirlo más técnicamente, para cancelar los problemas que tiene pues los sujetos de una comunidad política, ¿no? Entonces, la fuerza del protestantismo, que es decir, el catolicismo, la salvación viene a través de la fe y las obras, pero no unas obras abstractas, lisológicas, que decía, bueno, sino morfológicas, los sacramentos. Es decir, las obras son los sacramentos, que muchas veces se dice fe y obra, ¿no? Pero las obras no es darle una limosna al pobre, que eso tiene que ver con los sacramentos de la teología católica, con la Eucaristía, en fin. Pero bueno, no voy a entrar aquí en la teología, sino que hay un proyecto soteriológico. Pues bien, como el proyecto soteriológico protestante, liberal, es individualista y uno se salva por la fe que tiene, pues al final también los problemas que genera el propio, sí, bueno, voy a llamarlo sistema liberal protestante, al final te los achaca a ti. Es decir, si has fracasado, eres tú el culpable y entonces esto es buenísimo para la eutanasia, creo yo. ¿Por qué? Mirad, en la Unión Soviética, en las investigaciones sobre la Unión Soviética, algo que aparece mucho es, claro, es la omnipotencia del poder. Me refiero, si fallaba una calle, si había un bache en la calle, era el régimen el culpable. Si iba a comprar un producto y no había, era el régimen culpable. En el liberalismo, que no hay, que la gasolina sube, pues será por la oferta y la demanda, o será tu culpa que no eres emprendedor. Y quiero decir, en el catolicismo también, si pues están ahí los curas que los podemos ver en cada pueblo. Hay un cura y claro, la gente cuando se cabrea, pues yo creo el fulcro que tiene el anticlericalismo casi popular que ha habido, es porque es el poder que se podía ver. Es decir, ¿por qué iba a encontrar a los curas? Porque el poder que podía ver, no iba a encontrar un abogado, eso, el Estado de Derecho que es, eso no está por ahí flotando. Eso de que el poder sea claro y evidente y no esté tras varias capas y al final te dice, bueno, pues tú eres el culpable. Si tu vida es una mierda, pues porque tú en el fondo, pues el culpable eres tú. No me vengas con que hay algún tipo de estructura o de política o de imperios o de cualquier cosa extra individual, sino que al final, claro, ese potencial, por ejemplo, por ahí hace que los problemas que tengan el imperio pues los pueda resolver y se pueda adaptar. Después, bueno, hay instituciones, hay muchas que yo respecto a las elecciones pues tienen una parte mitológica, nematológica, que eso es puro cuento, que es decir, ahí José Ramón Bravo pues habla sobre esto, que decir, pero después tiene una tecnológica que yo justamente investigando sobre las elecciones de la Unión Soviética me di cuenta que era un fallo que también pasaba aquí durante las elecciones del franquismo, que en el franquismo hubo elecciones, la gente se olvida, pero hubo elecciones a tercio familiar y a los sindicatos, en fin, hubo una serie de elecciones, pero claro, ¿qué beneficio tiene el sistema, el beneficio tecnológico de las naciones políticas? Pues que permite al poder ver las tendencias, es decir, ver la hegemonía, como decía Gramsci. Las elecciones lo que están marcando es el resultado de la hegemonía, pues para hacer que unos individuos pues, vayan a emitir un voto en una urna. Entonces, las elecciones tecnológicamente le dicen a los grupos que tienen los poderes hacia dónde va. Quiero decir que si vemos que determinados partidos, bueno, en Francia, por ejemplo, si ven que Le Pen va ganando, o si ve que un partido
comunista va creciendo, pues uy, aquí hay problemas, hay que intervenir para revertirlo. Eso es, claro, en sistemas como el soviético electorales, donde eso se ocultaba por la propia, no voy a entrar en la dinámica institucional de las elecciones soviéticas, pero eso se ocultaba, impedía que el poder pudiera reaccionar ante eso. Y en el franquismo ocurrió igual, es decir, los franquistas. Hay memorias, ¿no?, que te dicen que ellos hablaban del comunismo, pero lo sobredimensionaban, que creían que España estaba repleta de comunistas. Claro, cuando hay unas elecciones se ve el poder real que tiene el Partido Comunista. Cuando no lo sabía, era todo como ultrapoderoso. Es decir, que las propias instituciones liberales tienen una racionalidad al margen, vuelvo a decir, al margen de la nematología y del cuento mitológico, que eso que está ahí reflexionando y va a votar y se cree que, bueno, eso es un cuento. Pero estudiar la racionalidad de las instituciones liberales es importante para ver por qué van triunfando y por qué nos van... Es decir, para enfrentarle otras. Un inciso. Cuando dices que van triunfando, solo van triunfando sus élites, porque si tú te vas a ver la vida de las naciones que llamamos imperio anglo-liberal, Estados Unidos, Inglaterra, yo que llevo muchos años a la espalda en el DNI, te puedo decir que mis contactos con gente inglesa están tan depredados ellos por sus propias élites como nosotros. No, por supuesto. Nosotros ahora, nuestros estados, quiero decir por ellos, pero no pensemos que están ganando como ganó el Imperio Español generador cuando hizo de México un emporio en el siglo XVII que era más rico incluso que muchas de las ciudades de Europa. Eso no lo han hecho nunca. Ellos, es más, a su propio pueblo lo han depredado sin compasión. Por eso el individualismo, por eso la doctrina que han elegido es individualista, porque no pueden permitir que haya colectivismo, porque si lo hay, los queman. La pregunta del millón es si acaso eso no los hace más potentes, que ese es el drama. Quiero decir, porque pero solo a las ayuda a mantener el imperio. Bueno, quiero decir, pero a las élites, claro, a ellos me refiero. Es decir, a la élite le importa un pimiento su ciudadano. Claro, pues no hay eutaxia, ahí no hay nada. Eso es una pandilla de piratas. Una eutaxia anglosajona, pero que para los demás es distaxia, claro. Porque... Sí, eso no... Sí, a ver, lo que quiere decir, a ver, que yo los odio, quiero decir, sino explicar, y digo que hay que explicar porque para poder oponerle algo más potente, quiero decir, que hay que comprender al enemigo para destruirlo, quiero decir que esto lo estoy diciendo como, estoy lanzando como plan de investigación, pues para derrotar al enemigo, quiero decir que se entienda por dónde voy. Lo que pasa es que la potencia de una teología, claro, una teología hay que ponerle otra teología, vamos a llamarle teología. En eso estoy completamente. Pero esa teología también está, digamos, conjugada, por así decir, con la potencia objetiva y material de las otras dimensiones de la soberanía. Es decir, tiene que haber pues una fuerza militar, tiene que haber un territorio con recursos y tiene que haber una población, que son elementos objetivos, que es lo que hacen. Es decir, pues si, yo qué sé, en el siglo XVI Castilla no hubiera tenido muchos más habitantes que Aragón, pues no habría podido casi, digamos, anexionárselo, ¿no? Y tampoco se habría impuesto como una potencia dominante en su día frente a otros estados europeos que eran más pequeños o estaban fraccionados como el espacio alemán, italiano, etc. Entonces hace falta también, o sea, que la ideología también, ¿por qué se impone? Bueno, es que también hay de nuevo un principio de potencia, creo yo, es decir, de la masa, ¿no? Es la propia masa quizá la que ayuda a que se imponga esa... Porque, por ejemplo, ahora si se impone, no vamos a entrar en detalles, pero si se impone una determinada narrativa oficial por los grandes grupos corporativos de información y demás, que pertenecen a la potencia que ya sabemos, se impone un mensaje porque ya existe la potencia para imponerlo. Pero si, por ejemplo, la potencia política, financiera, económica, militar, etcétera, estuviera en otro país, se impondría otro tipo de... O sea, que no es tanto la teología en sí, sino quizá, o la teología, digamos, conjugada con el resto de claro, potencias de lo que es la soberanía. La idea es que esa potencia tiene que ver con instituciones concretas. Por ejemplo, que nuestra economía se quiera fomentar, la Unión Europea quiera fomentar el turismo, nadie invade ni establece su potencia con turismo.
Es decir, si nuestro enemigo más cercano es Marruecos, no lo vamos a vencer lanzándole turistas. No, claro, ridículo. Entonces, sino bombas, o con un ejército en condiciones. Entonces, son esas instituciones las que te dan y te quitan potencia. Claro, por eso los imperios intentan pues, que no tengan la bomba atómica. Claro, tontos no son. No, es que te cuentan un cuento chino. No, el cuento chino es que no quieren la bomba atómica para que no tengas poder y no tengas capacidad de decisión. Si Alemania quiere que seamos un país turístico, pues es porque no quiere que produzcamos tecnología, cosas de vanguardia, no quieren pues, venir, tomarse, venir de fiesta y tal, emborracharse, los ingleses, tirarse de los balcones, o lo que sea, pero que eso tiene, vale, aunque supongamos que con el turismo tengamos, claro, sería una felicidad canalla, ¿no? Bueno, sí, llega el turismo, se gasta el dinero y la economía parece que va bollante, pero eso no nos constituye en potencia. Eso al revés nos la quita. Y yo iba por ahí. Que son, vamos, y José Ramón va también por ahí, ¿no? Que son instituciones concretas conjugadas con la nematología, con la ideología, con esa teología política, la que produce la potencia. Y entonces no es solo una cuestión ideológica, voy a decirlo así, ni puramente económica. La idea que dije antes, que depredan a su propia población, me ha venido leyendo las 30 tesis de la propuesta teórica, que es una parte muy bonita del libro, en la página 177. Claro, cuando empiezas a ver el desarrollo, porque él la ha establecido en una parte dedicada a la teoría del Estado, otras normas y relaciones externas, y luego la teoría y norma del imperio, cuando empiezas a relacionar todas las ideas que estás leyendo en el libro y las 30 tesis te hacen resumir, ten en cuenta que este imperio anglo-liberal protestante es capaz de asesinar a sus presidentes. O sea, ¿por qué los asesina? Porque quieren ir contra la norma del imperio. Por lo tanto, estamos hablando de gente peligrosa. O sea, como dice Juan Manuel Serrat, entre esta gente y yo hay algo personal. Es decir, esta gente, si tú le vetas o le planteas una oposición incluso razonada y un debate racional, ellos no te lo van a permitir. Y si ven que vas a poder con ellos, simplemente te hacen desaparecer y ya está. Entonces, los políticos europeos van a obedecer sistemáticamente lo que está pasando con Ucrania es definitivo. El tercer día del conflicto, de pronto Putin dijo, bueno, yo tengo aquí un botón que puedo pulsar, pero no, esos misiles no irían a las grandes ciudades americanas, irían a los sitios donde os escondéis. Tío, cambió por completo el tema. ¿Qué es lo que dices tú aquí cuando dices que en el epílogo dices que tanto el caso español como el caso ruso pues bueno, estamos condenados de alguna manera y tal, pero claro, hay un relato muy importante, que es que en el enmarcado cognitivo de la nueva oratoria que están poniendo encima de la mesa el imperio en este momento, que estaba, desde mi punto de vista, batiéndose en retirada, hay una cosa que es el arma nuclear. Hay por ahí un comentarista, no me acuerdo si es el embajador Zorrilla o no, estos que dice que hay tres cosas en las relaciones internacionales que te hacen ser invulnerable, y una de ellas es el arma nuclear. Entonces, en el caso ruso puede abrirnos una ventana de oportunidad, y me voy a la propuesta final tuya, de una hipótesis de una unión entre Rusia y España, entre el imperio ruso y el imperio español, católico y ortodoxo. La cultura antiglobalización que China ya ha empezado a poner en marcha, Rusia nos puede abrir una ventana de oportunidad porque va a demostrar a Occidente que el gran imperio, asesino de sus propios presidentes, tiene que repensar su nematología política, porque la está haciendo. Todos estamos empezando a ver sus vergüenzas, no solo los expertos en política, sino el ciudadano normal. ¿Por qué? Porque le están subiendo la gasolina, porque le están amenazando con hambrunas. Porque ese discurso es un discurso, por primera vez en mi vida veo que están inquietos. O sea que yo no le daría ya por ganador. Tal vez tenga razón Mackinder con la historia aquella del pivote mundial y la zona del territorio de la Tierra, la situación de la Tierra. No lo sé, pero desde luego este libro nos da las pistas y las hojas necesarias para leer y debatir y pensar con uno mismo, exprimirse el coco y buscar, ver el mundo de otra manera. Después de leer el libro ves el mundo más variado, o sea, es un variopinto, ¿no? Ya no era monolítico como antes del libro.
En fin. Me Pues, gustaría... sí, José, te iba a dar la palabra. Adelante. Gracias. No, bueno, tiene que ver, pero hay un tema importante que es el tema de la lengua. Una de las cosas interesantes que yo he entendido, ¿no? Es, dices, bueno, las civilizaciones a veces es lo que queda cuando el imperio ya no está, ¿no? Es decir, el imperio español ya no existe, pero bueno, existe el mundo hispánico, ¿no? Y bueno, sobre el catolicismo, en fin, empezando por la propia Iglesia Católica, yo creo personalmente que es aquí, ¿no? Pero sí que queda el tema de la lengua. La lengua española es una lengua que está en alza, pero paradójicamente es una lengua que está en alza y cada vez tiene más problemas dentro del propio territorio español. Y esto también, bueno, forma parte, ¿no? de este espíritu fraccionador, ¿no? Bueno, yo vivo en Cataluña, bueno, soy catalán, ¿no? Pues lo veo perfectamente, ¿no? Ahora vemos perfectamente cómo, bueno, lo que está claro aquí no es una defensa al catalán, que si es defender al catalán yo me apunto, soy partidario de la convivencia de las lenguas, ¿no? Lo que se ve muy claro, el odio al español, ¿no? La idea de que el que habla español ya no es un catalán, la idea de que, bueno, de que es un colono, es un ñordo, ¿no? Y es curioso porque cuando esta lengua es el inglés, es decir, los que se horrorizan porque se van a dar, parece ser, o no, no lo sé, alguna asignatura en español, les parece la cosa más normal del mundo que se den estas asignaturas en inglés. Es decir, la paradoja de que la lengua española es una lengua que goza de buena salud, que no sé cuántos millones la hablan en el mundo. Incluso voy a decir, no sé si es verdad que la propia China está potenciando el español para combatir en fin, la anglofonía, ¿no? Y en cambio en España ya no son Cataluña, ¿no? Que si el va, a ver, yo ya digo, yo no soy partidario del modelo francés de hacer desaparecer las lenguas regionales, ni muchísimo menos, ¿no? Es un elemento de cohesión y que está siendo atacado en la propia, o sea, dentro del territorio español está siendo atacado de una manera muy, muy dura en muchos lugares, ¿no? Y claro, todo el mundo se apunta a tener lengua, bueno, tener lengua significa más autonomía, más dinero, en fin, todo ese montaje, ¿no? En fin, de cuentas de este régimen, ¿no? Y creo que también es un tema interesante porque evidentemente el tema de la lengua sería un tema de vertebración, ¿no? de este mundo hispánico. Creo que también creo que es algo que forma parte bueno, y que esto también sale en el libro, ¿no? Varias veces, ¿no? Muy bien, Antonio Sánchez, por omisión. Bueno, Si pues, quieres hacer una última aportación y entrar los demás a debate cuando quieran, es tu oportunidad. Muchos temas muy interesantes y la verdad es que necesitan pues, desarrollos y son muy complejos, ¿no? Y lo planteado además por José Ramón Esquinas, pues es muy oportuno, ¿no? La idea de que algo tienen que tener cuando nos están dominando, por así decirlo, ¿no? Y el mismo Gustavo Bueno lo sugiere porque yo creo que en el origen de la nación política española pues había muchos de esos componentes ideológicos y yo creo que Gustavo Bueno con el tiempo pues fue remarcándolos, ¿no? En precisiones sobre la olización y luego en los factores pragmáticos de la democracia yo creo que resalta mucho cómo hay factores que a la gente se le hace creer, lo primero, que es igual a los demás, que el poder surge de ello, porque además a través de un pacto que está en el origen de la nación política, hasta el mismo Martínez Marina, cuando analiza las cortes españolas medievales, en el fondo lo está haciendo con una perspectiva ilustrada y de Locke y de Rousseau, etcétera. O sea, como si las cortes y el mismo rey tuviera su poder por la cesión, por así decirlo, del pueblo. Y en el fondo fueran los mismos poderes ascendentes, o sea, identificándose como si fuesen parte de la misma realidad. Y en el fondo la nación política lo que hace es convencer a la gente para que se conforme, entre otras cosas, y para que crea que la culpa de las cosas es por ellos, pues les hace creer que el poder surge de ellos y además así los gobernantes que lo aprendieron enseguida después de la gloriosa en Inglaterra y con la instauración de los Orange y demás, pues aprendieron enseguida que así salvaban la cabeza. O sea, porque aunque mantuviesen la figura del rey, si tú le haces creer a la gente que en el fondo el poder depende de ellos y que son los culpables de lo que ocurre, pues tienes una función pragmática buenísima para salvar el cuello, ¿no? Y por otra parte, la importancia
que tiene la ideología, ¿no? La potencia ideológica que dice José Ramón Bravo, y que en España y en Hispanoamérica justamente lo que está fallando, y yo creo que es un factor fundamental, la leyenda negra y demás. Pues yo algunas tardes oigo una cadena que busco por ahí que se llama Corazón Tropical, de hispanos aquí en España y en Hispanoamérica igual, y es un protestantismo evangélico, debe ser, pero mezclado con superstición y demás, y nos lo están colando, vamos, de rondón, y nos están invadiendo. Y luego ves por otro lado un documental que he visto justamente hoy en la 2 sobre Margaret Thatcher y cómo se identificó con Isabel I de Inglaterra cuando vencieron a la Armada Invencible, todos los mitos que se inventaron, pero ellos reconocen que son mitos, que es mentira política, que son mitos incluso oscurantistas, pero los asume y mientras el pueblo se aproveche de ello y siga estando en el centro y siga comiendo y aprovechándose de otros, parece que les da igual, precisamente por esa mentalidad depredadora, pirata que tienen de siempre, y eso es lo que les salva. Y sin embargo en Hispanoamérica pues caemos en lo contrario, en el indigenismo, y hacernos creer que lo que de verdad valía eran las tribus y los imperios, entre comillas, aztecas y demás, y que todo lo que vino después es desastroso porque fuimos vencidos, claro. Si no hubiéramos sido vencidos, pues a lo mejor todavía nos creían y demás, ¿no? O sea que bueno, que en eso estamos, y la potencia ideológica yo creo que es fundamental, y nosotros, nuestra labor yo creo que sobre todo puede ir por ese camino, porque políticamente pues la verdad es que no somos muy poderosos, pero de ahí puede surgir algo, ¿no? Que en el fondo es darle la vuelta al revés a Marx, como dijo también Gustavo Bueno, porque las ideologías tienen un poder, ¿no? Y ahí se puede manifestar. Y ver si somos capaces de hacer un relato que sea más poderoso que el de los anglosajones, con otros componentes, por supuesto. La masa solamente puede surgir si estamos orgullosos de lo que hemos sido para poder proyectar hacia el futuro, porque si al final nos invaden, hablamos inglés, nos protestantizamos y demás, pues en el fondo seguiremos siendo una sociedad antropológicamente viva, pero políticamente no se parece nada en nada a lo que fue España o lo que fue el Imperio Español. En cuestión a la racionalidad que puedan tener el anglo-imperio, por decirlo en términos amplios, y a colación con lo que acaba de decir Antonio Sánchez con respecto a la leyenda negra, claro, y haciendo algo de abogado del diablo, como diría Esquinas, pues evidentemente tienen que tener racionalidad. Pasa lo mismo con el Islam. El Islam, sobre todo en los primeros años, un imperio que va pues, prácticamente desde la península india hasta la península ibérica. Pues eso no se puede hacer desde el delirio absoluto. Tiene que haber racionalidad ahí, de algún modo. Claro, ¿qué pasa con el anglo-imperio? En ningún momento, aunque es un libro muy crítico contra el anglo-imperio, José Ramón Bravo lleva a cabo una metodología negro-legendaria. Es decir, ni exagera ni omite nada, ni exagera cifras espantosas, ni hace omisiones vergonzosas. No hay nada, ningún resquicio. Hay una crítica, ¿por qué? Porque no hace falta tampoco hacer propaganda negro-legendaria contra el anglo-imperio. Es que no hace falta, simplemente sacando a la luz las miserias de su imperio, pues es que no hace falta una leyenda negra. Ellos sí la hicieron contra nosotros y precisamente, como ha dicho Antonio Sánchez, la han hecho porque han vencido. Se impone la fuerza de las armas y las armas también se imponen las letras, ¿no? Entonces, si han vencido toda la propaganda, bueno, sobre todo a lo mejor en el siglo XIX, que fue catastrófico para España, pero en el siglo XX y en el siglo XXI, pues la leyenda negra está muy viva. Aquí en España, sobre todo también con los separatistas, que la han aprovechado, porque de hecho existen los separatistas, porque existe la leyenda negra. Sin la leyenda negra no se enseña nadie. Y claro, ha sido impuesta de una manera desde los planes y programas del imperio, del anglo-imperio, para ellos también justificarse, para decir que ellos son la democracia, llevan llevando la democracia, Fukuyama, etcétera, etcétera. Es como si el imperio español llevaba el evangelio,
¿no? Pues ahora el anglo-imperio pues lleva la democracia, en Estados Unidos lleva la democracia a todos los rincones, se homologan las democracias a la estadounidense, que sería el primer analogado, que de democracia ya fetén, ¿no? Ya se están refiriendo ya a la democracia, ni siquiera la de ellos de 1776, porque era una democracia esclavista, ¿no? Y eso hasta ha durado prácticamente, pues, bueno, con la guerra de secesión, pero a efectos prácticos, pues ha durado prácticamente, sobre todo los estados sureños, hasta los años 60, de una manera vergonzosa. Pero, por ejemplo, a raíz también de una cosa que ha dicho Paco Benavente, pues lo que es los crímenes, lo que es, digamos, el pueblo inglés, ahí se ve muy bien en la clase trabajadora de Inglaterra de Engels, que lo escribió en 1845, que va describiendo ahí cómo vivían aquellos hombres y aquellas mujeres. Bueno, es terrible, ¿eh? O sea, porque sí, en pleno siglo XIX, está hablando de 1845, ellos tenían la hegemonía mundial, era el imperio incontestable, pero o sea, el pueblo inglés vivía en la miseria como vivía en la miseria de las colonias, en fin, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería decir. Un pequeño apunte. Charles Dickens. Un pequeño apunte sobre esto, Daniel. Hay un autor que se menciona aquí también, que es Tony Norfield, que es contemporáneo, es marxista, de hecho, pero es de los pocos que utiliza la categoría de imperialismo para hablar de la situación actual de lo que él llama todavía capitalismo y demás. Y al referirse a Inglaterra, porque él es inglés, este principio, dijéramos, oligarquista, de separación entre las élites o la oligarquía y el pueblo, también lo pone de manifiesto, por ejemplo, puso de manifiesto en relación con el Brexit, diciendo que es que, de alguna forma, las masas, vamos a decir, populares que estaban a favor del Brexit, de salirse de la Unión Europea, etcétera, es porque tenían una especie como de nostalgia imperialista, porque sacaban más beneficio siendo un imperio británico que estando en una comunidad europea. Y, por ejemplo, él menciona el hecho de que todavía hoy en día en Inglaterra, dice literalmente, una cuarta parte de la población está arruinada, la mitad tiene muy poco y la otra cuarta parte vive muy bien, ¿no? O sea que todavía hoy hay un principio oligarquista y de hecho hay estudios hechos por anglosajones que dicen que las potencias, los países anglosajones son aquellos en los que existe mayor desigualdad. Es decir, que ese principio, digamos, oligarquista yo creo que es que también se menciona aquí, es importante resaltarlo y yo lo relacionaría con el individualismo precisamente del liberalismo también, ¿no? Pero se venden muy bien, ¿eh? Ellos disimulan claro, muy bien, sí. porque son hegemonía, prácticamente por eso. Claro, porque tienen la potencia para venderlo y ese principio oligárquico está ya en la Revolución Francesa, porque, bueno, en la Ilustración francesa y se introduce precisamente a raíz, bueno, con las logias y demás y del pensamiento justamente protestante en sentido amplio, que quiere romper, lo que quiere romper es la monarquía, ¿no? En el caso de Francia, habla la monarquía francesa y sustituir. Entonces, ¿por qué se invoca la nación? Porque la nación es el pueblo, que el pueblo es obviamente tradicionalmente leal a la institución de la monarquía y de la iglesia. Lo que quieren es atraerse al pueblo, hablar en nombre del pueblo, pero en realidad es una oligarquía. Quiere cambiar la forma de Estado, dijéramos, ocupar las instituciones del Estado, evidentemente en su beneficio, y ahí está ese principio oligarquista que podemos relacionar con el individualismo y donde está ausente la verdadera noción de comunitarismo propia del catolicismo, ¿no? Sí. Por eso digo que estas ideologías modernas en realidad son antagonistas del orden católico y de los principios católicos. Sí, sí, y se habla de oligarquía y se habla, por ejemplo, de Rusia, de los oligarcas, ¿no? Se dice mucho en los medios. Sí, como si los americanos de Facebook no, y todo esto no fueran oligarcas. Estos señores no fuesen oligarcas. O como si Ana Patricia Botín, por ejemplo, no fuese una oligarca. No sé, o sea, los oligarcas son todos. De hecho, todo sistema, digamos, es una mezcla entre oligarquía y democracia, al fin y al cabo. Hemos dicho muchas veces aquí. De hecho, la oligarquía se relaciona más con la democracia, porque yo relacionaría la monarquía en realidad con el republicanismo. De hecho, hay un principio de republicanismo en la tradición monárquica, ¿no? Porque, digamos, la democracia al final, bueno, ya lo decía Aristóteles, en realidad es la corrupción de una república, ¿no? O sea, quiero decir que más bien habría que hablar, si uno es vamos a decir, antiguo régimen, pues tenía que hablar en términos republicanos, pero republicanos clásicos, ¿no? No como se entiende la forma, dijéramos, un poco sesgada, además, por decirlo así. Y además hay una tradición monárquica de defensa, es decir, el monarca como defensor del pueblo frente a la aristocracia, ¿no? Y a la oligarquía. Sí. Esa tradición monárquica de decir, bueno, el rey es lo que impide con su poder que las oligarquías hagan lo que quieran. Después todo... Y ya se veía incluso en la propia Roma, es decir, el pueblo estaba a favor del César y en contra de la oligarquía, y la oligarquía, por supuesto, sí, había ese antagonismo, sí. Muy bien, chicos, pues a punto de llegar a las puertas de las 2 horas, este teatro crítico que
bien se ha merecido este tiempo por el volumen de la obra y las consideraciones oportunas que hay que hacer. Yo creo que para no abusar más de vuestro tiempo, pues simplemente pues nada, daros las gracias a todos. Encantado de participar con algunos con los que no había participado antes y conoceros un poco, que sea virtualmente. Dar las gracias también al pequeño que acompaña. Yo también lo tengo, que se ha portado ejemplarmente y no nos ha dado nada de guerra. Y nada, mucha salud a todos y hasta la próxima. Venga. Muchas gracias a todos. Bien, bueno. Venga, hasta la vista. Hasta la próxima. Bueno, yo soy una especie de espía, porque claro, estoy hablando con un amigo de Hispanoamérica hace mucho tiempo, decía, ¿cómo es posible que un español y además hispanista como tú esté en Londres? Porque es como el último sitio donde podías estar. Entonces, bueno, como es una historia muy larga, en un momento dado, y además me hicieron la pregunta otras veces y tal, en otros momentos, se me ocurrió pensar, digo, lo mejor es despacharlo diciendo que soy una especie de espía. Pues, soy un espía muy malo, porque todo el mundo sabe lo que he hecho. Dile que te encanta su gastronomía, que también es buena.